Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Aire de Campo. Mi nombre es Joaquín Pinasco y te vamos a acompañar hasta las 10 de la mañana con toda la información agropecuaria de Argentina y el mundo. Y ahora te presento a este equipazo. Buen día, David Miazo. ¿Cómo le va? Muy bien, un gusto estar acá contigo. Bueno, ¿qué repercusiones con esta primera semana de Aire de Campo? ¿Cómo le fue? Muy bien, muy bien, muy bien. De todo el país, algunos mensajes. Vio cómo se ve TV Pública, ¿no? Sí, mucha llegada, muy federal. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Tres temas. Un tema que siempre importa mucho a todos los argentinos. ¿Qué está pasando con el precio de la carne? Sí. Vamos a revisar qué pasó y qué podemos esperar hacia adelante. El segundo tema, y hablando de federalismo, las economías regionales. Vamos a revisar el semáforo de economías regionales. Y el tercer tema, hace muy poquito se acordó la nueva tarifa de fletes de transporte de granos. Estamos en máximos históricos de la incidencia sobre los granos, así que vamos a revisar eso. O sea que hoy va a ser un sábado de costos y revisiones. Costos, precios y gráficos para todos. Vamos a hablar del precio de la carne, que siempre da que hablar, no solo Y más por... en esta semana, ¿no? Sí, ¿Qué ha pasado? Sí, justamente, no solo por el impacto en el consumidor, ¿no? En los costos de la canasta básica alimentaria, del asado que cualquiera puede estar empezando a preparar en este momento, sino también porque se discutió bastante del impacto que tuvo en la medición del índice de precios al consumidor, que fue 0,2 puntos más altos que el mes pasado, y gran parte de eso tuvo que ver con un aumento del precio del asado en particular, pero de la carne en general, del 10% en el mes de febrero. Así que vamos a conversar un poquito de esto. ¿Y este comportamiento de la carne que mencionás, lo ves natural, normal por la época del año o lo adjudicás a algo extraordinario? Mira, hay varios factores. Uno es lo que vos estás mencionando, la estacionalidad. Si uno analiza las series de precios del precio de la carne, siempre ve que los mayores movimientos se dan hacia el verano. Deberíamos tener el otro gráfico del precio del asado. Pero bueno, tenemos una primera cuestión de estacionalidad. Una segunda cuestión del atraso del precio de la carne, que es lo que vemos acá. Este es el precio real del asado desde diciembre del 23. ¿Llamás asado, asado de tira? ¿Algún corte especial? Asado de tira, porque el INDEC es un corte que mide y que publica el precio, por eso porque tomamos... es el corte nuestro. Sí, bueno, es el corte Después en otro momento, cuando agarremos más confianza, vamos a debatir sobre vacío, asado de tira, banderita, pero no es el sábado que vamos a hablar de este tema. Ahora, precios. Exactamente. Asado de tira. Asado de tira, que esto lo mide el INDEC, digamos, estos son datos justamente de INDEC. Y lo que vimos en una parte, para tratar de explicarte lo que vos me preguntaste, una parte es estacionalidad, que pasa todos los veranos. La otra parte es el atraso que se dio durante el año. Esto es diciembre del 23, cuando a precios de hoy valía 11.800 pesos el kilo. Llegó a noviembre a valer 8.000 pesos, ¿no? Tuvo una caída real en esos meses del 31%. Entonces, impresionante. La estacionalidad del verano, un atraso del 31% respecto a la inflación, y a eso le sumamos los salarios, que lo vamos a hablar a continuación. Pero esto es lo que pasó con el precio. Se fue atrasando, esto en la cadena ganadera se sintió mucho a mediados de año, cómo se iba atrasando el precio de la carne y el precio de la hacienda, y después, ni bien llegó el verano, empezó a picar. ¿Cuánto picó en términos reales? 24% en 3 meses. Cuando hablas de términos reales, ¿qué quieres decir? Explícale a la gente, a ver. Tomamos lo que subió el precio tal cual y le sacamos la inflación. Entonces, lo que sube por encima o por debajo de la inflación, eso significa en términos reales. Entonces, de acá hasta acá se atrasó 31% en términos reales. Y de acá hasta allá subió 24% en términos reales y todavía... Precio al mostrador de asado. De asado. Y todavía estamos 15% por debajo que diciembre de 2023. Pero eso básicamente fue lo que sucedió. ¿Qué ayudó un poco a que se recuperara hacia fin de año, además de estas cuestiones? El salario. Los salarios vienen desde un subsuelo, después de 6 años de pérdida, de marzo de 2018 a marzo del 24, pero en marzo del 24 hicieron piso. Y desde marzo del 24 comenzaron a recuperarse en términos reales contra la inflación. ¿Por qué? Porque mes a mes fueron un poquito por encima de la inflación. De nuevo, desde un subsuelo. Y esto se sintió todavía más, esa recuperación del poder adquisitivo de los salarios, por este atraso del precio de la carne. Entonces, se estaban recuperando los salarios respecto a la inflación y el precio de la carne se atrasaba. Entonces, los consumidores contentos. El poder de compra del salario mejora y en parte te generó cierto poder de pago hacia fin de año que hizo que el mostrador de alguna manera convalide los aumentos de precios. Y ahí vamos al gráfico de salarios para ver efectivamente esto que estábamos diciendo. En diciembre del 23
un salario medido por RIPTE, que es la remuneración imponible que mide el Ministerio de Desarrollo Humano, podía comprar 93 kilos de asado. Es lo que podía comprar un salario en diciembre del 23. Hoy puede comprar 135. Es decir, que mejoró más de un 40%. Eso anual. A ver. Un salario de un mes, sí. ¿Cuántos kilos puede comprar? 135 kilos. 135 kilos de asado a los precios de enero, en realidad, porque es el último dato de salarios que tenemos. Y salarios en un momento de la pirámide, en un lugar indicado, ¿no? No todos claro, los o sea, iguales, el salario de enero pudo comprar, con los precios del asado de enero, 135 kilos. Y el salario de diciembre de 2023 podía comprar 93. Sí. Pero eso tocó un máximo de 157 kilos en noviembre, antes de empezar a ver toda la suba que tuvimos del precio del asado ahora durante el verano. ¿Qué te quiero decir? Decímelo, a ver. Se recuperó el poder de compra de los salarios. Eso ayudó a que el consumidor pudiera convalidar algunos de los aumentos de precios que vimos durante el verano. Pero claramente en los últimos 2 meses el salario perdió ese poder de compra por la suba que tuvimos en el precio del asado. Es un tema que lo vamos a seguir conversando sin dudas todos los sábados o muchos sábados porque le preocupa a la gente, porque el asado tiene algo muy cercano al argentino, pero hay una cuestión que a mí me impacta, que es, no sé si es comparar peras con manzanas o empanadas con asado. Lo cierto es que acá en Capital Federal una docena de empanadas promedio puede estar entre 20 y 24.000 pesos y un kilo de asado estamos hoy en 10.000. En 11, sí. En 11.000 pesos. ¿No? Digo, lo tiro para que vos después me digas si es una burrada lo que digo o lo que comparo, o hay que tenerlo en o menos cuenta, que un ¿no? kilo de helado, cuando para producir un kilo de carne necesitas cerca de 3 años desde que partís de inseminar a la vaca hasta que ese novillo está lo suficientemente gordo para ir a faena. Otro tema que también vamos a desarrollar. ¿Qué pasó con los precios, con los semáforos, con las economías regionales? Bueno, acá Coninagro publicó el semáforo de economías regionales con bastantes economías regionales en amarillo y en rojo. ¿Qué quiere decir? Explícame los colores primero. Básicamente el semáforo mide 3 dimensiones: el componente del negocio, cómo están los ingresos y los costos; el componente productivo, cómo viene la superficie, cómo viene la producción; y el componente de mercado, cómo vienen exportaciones, importaciones y consumo. De acuerdo a esos 3 componentes, le ponen un color, ¿no? Si está en rojo, es que está en una situación complicada; si está en amarillo, está en situación de alerta; y si está en verde, está bastante bien la economía regional. Bueno, acá como vemos en la placa tenemos 10 economías regionales en amarillo, 6 en rojo. Entre las que tenemos en rojo está la papa, la yerba, el vino, por nombrar algunos de ellos, donde coinciden algunas características. Una característica que cruza a todas las actividades económicas, que es el crecimiento de los costos. Claro. En parte de ello, crecimiento de los costos en dólares, ¿no? Como consecuencia de la apreciación cambiaria. Pero en algunas de estas economías, como las que te mencioné en particular, se combinaron otros 2 factores adicionales. Un mercado interno que durante 2024 ya venía, y en particular durante 2024 estuvo complicado, ¿no? por una cuestión de salarios y de poder adquisitivo. Y a eso se le sumó, en algunas de estas, como las que te estoy mencionando, un incremento de producción. Entonces tuviste incremento de producción. El caso de la yerba es el más paradigmático. Sin duda. Podría decir una sobreproducción en un mercado relativamente acotado, que tampoco tiene mucho mercado de exportación. Todo eso queda en el mercado interno y deprime los precios. Entonces los productores están con precios incluso inferiores que los de hace un año atrás, con costos en dólares bastante más significativos. Esas son un poquito las que están más en rojo. Y después, en amarillo, lo que te estaba mencionando. Impacta más lo que No es lo mismo estar en amarillo cuando venís de verde que estar en amarillo cuando venís de rojo, ojo. Exactamente. Puede ser positivo o negativo. Ojo, sí. Mirando el vaso medio lleno. Sí, la próxima vez vamos a hacer ese doble clic. Ese doble clic, sí, está bueno, dudas. está bueno. Bueno, para cerrarte, ahí las que están en amarillo son algunas que han tenido estos problemas. Antes veíamos, el precio de la carne se atrasó durante gran parte del 24 y retomó en el verano. Gran parte de todo el resto de los otros alimentos nunca retomó. Sigue atrasado, muy atrasado respecto a la inflación. Entonces, ¿qué le pasó a muchas de estas economías regionales? Los precios se atrasaron respecto a la inflación, los costos siguieron corriendo y eso deterioró el margen. Desde la perspectiva de los consumidores, es muy positivo porque los consumidores con sus salarios ganamos, yo también como consumidor, poder de compra, pero en alguna de estas economías regionales en particular genera un problema
porque los productores se ven en una situación de rentabilidad muy compleja. Y te agrego una última cosa. Cuando hablamos de economías regionales, muchas veces de ellos son en general pequeños y medianos productores, ¿no? Cuando hablamos de economías regionales. Muy interesante porque si bien no todos somos productores, sí todos somos consumidores.